directoras y directores escolares. Es un placer recibirles en este espacio académico para llevar a cabo el taller Construcción del Programa Analítico. Saludamos la presencia del doctor Luis Armando Hernández Garduño, suplente de la Subdirección Técnico-Académica, dependiente de la Dirección de Telesecundarias. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Luis Armando Hernández Garduño, suplente del Subdirector Técnico-Académico de Telesecundarias, quien nos dará la exposición de motivos de este taller. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amables. Buenos días. ¿Qué hay con el taller del programa analítico? ¿Por qué estamos llegando ahorita en este momento y no llegamos quizá al inicio del ciclo escolar? Si bien es cierto, comenzamos los trabajos de construcción del programa analítico en esta fase intensiva de consejo técnico, también es cierto que el documento de orientaciones era muy claro en un apartado en donde nos decía que el día de trabajo para hacer el análisis del programa analítico no era suficiente para la culminación del mismo y que tendríamos que comenzar a organizarnos para empezar a mirar qué tareas íbamos a realizar, cómo íbamos a estar enriqueciendo el diagnóstico socioeducativo y cómo íbamos a hacer esta armonización entre las problemáticas que se encontraban y los contenidos. En el caso de telesecundarias, fíjense que estas propuestas que nos hacen desde la federación son un tanto diferentes. La línea de la federación atiende una propuesta de construcción de programa analítico que aplica para preescolar, para primaria, para secundarias generales y técnicas, ¿no? Y si miramos el número de escuelas que tenemos en el país, en estos niveles comparado con telesecundarias, evidentemente es un universo inmenso. Y entonces estas líneas de política educativa atienden como a la generalidad. Pero telesecundarias tienen una particularidad muy específica. Nosotros, digámoslo así, estamos trabajando con el símil del programa sintético. Ese símil del programa sintético es esta dosificación de telesecundarias. Esa dosificación no la tiene preescolar, no la tiene primaria, no la tiene secundaria general ni secundaria técnica. Y esa diferencia es lo que entonces establece un camino un tanto diferente para la construcción del programa analítico en el caso de telesecundarias. El día de hoy entonces vamos a presentarles esta ruta que se pretende nosotros tomemos para hacer la construcción del programa analítico derivado de los materiales propios de telesecundaria. Esta ruta que vamos a presentar el día de hoy no es una indicación, quiero aclarar. Creo que ya nos queda muy claro a todos los que nos hemos enfrentado a leer los documentos de la nueva escuela mexicana que ya no es tiempo de indicaciones. Ni las supervisiones escolares, ni las subdirecciones regionales, ni las subdirecciones centrales estamos en tiempo de dar indicaciones respecto a cómo quiero que ustedes construyan su programa analítico. Damos propuestas de cómo hacer la construcción del programa analítico y entonces los directores, junto con sus colectivos de docentes, toman las mejores decisiones. Esa es la manera en que estamos trabajando en la nueva escuela mexicana y esa es la manera en la que debemos estar trabajando el día de hoy. Tenemos un elemento común que es el diagnóstico socioeducativo y ese diagnóstico socioeducativo nos va a servir para atender los procesos. Recordarán, eso lo leímos en la semana intensiva de consejo técnico. Digámoslo así, tenemos un par de cajones. Uno que es el programa el programa de mejora continua y otro el cajón de programa analítico. Algunos ámbitos nos servirán para la gestión y entonces irán al programa de mejora continua. Otros ámbitos nos servirán para la implementación del Plan de Estudios 2022, irán al cajón de programa analítico. Un mismo diagnóstico para dos procesos, ¿no? Uno de gestión, otro totalmente académico. El día de hoy vamos a mirar lo académico únicamente, porque creo que ese es el tema que más trabajo nos ha costado, más complejo se ha tornado. Entonces, en ese sentido, el día de hoy yo los invito a que se acerquen a la propuesta con asombro,
no con el rechazo con el que solemos acercarnos a estas propuestas nuevas. La resistencia es natural, pero tratemos de acercarnos de manera consciente con asombro. Si nos acercamos con asombro, vamos a preguntar y vamos a tratar de indagar todo lo que podamos de lo que el día de hoy mis compañeros les van a presentar. Una vez que ustedes tengan el conocimiento amplio de esto, podrán sentarse con su colectivo docente, presentar la propuesta y tomar decisiones respecto a si les es útil o no. En ningún momento nos vamos a molestar si visitamos la escuela, por ejemplo, de la maestra Darina y me dice: maestro Luis, me pareció buena tu propuesta, pero nosotros tomamos este camino. La propuesta nos sirvió como escaloncito para irnos a construir otra cosa. Maravilloso. Esto será excelente, porque lo que pretendemos, reitero, no es dar recetas, no es dar una indicación o una manera única de la construcción del programa analítico. Y eso lo tenemos entendido, reitero, supervisores, enlaces regionales y enlaces centrales. Lo tenemos perfectamente claro. Entonces, nadie damos una única manera de construir el programa analítico. Cada una de las escuelas con sus docentes toma decisiones y hacen las construcciones que les parecen más pertinentes. Si hay un obligado, claro que sí, tenemos que construir programa analítico. Eso sí, a fuerza. ¿Cómo lo vamos a construir? Cada uno de nosotros determinamos la manera que nos resulta más adecuada. Y ahí en ese cómo es donde, entre otras cosas, también hacemos uso de esta autonomía profesional, de la cual tanto nos han hablado, ¿no? Compañeros, entonces espero que el día de hoy, reitero, en cada uno de los grupos en los que vayamos a estar trabajando, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Mis compañeros que van a estar conduciendo la sesión, Marco Soto y Odín Castañón Castañeda, estarán tratando de responder todas las dudas que tengan y en algunas se harán nudo junto con ustedes, pero está bien, porque del consenso nacen estas propuestas de solución a estas problemáticas a las que nos enfrentamos. Así que el día de hoy vamos a estar trabajando en 2 equipos de trabajo. Hay que correr el lápiz, hay que empezar a pensarnos un poco en cómo vamos a hacer esta construcción de programa analítico con un caso ficticio, pero que finalmente esperamos les va a dar elementos para que ustedes lleguen a discutir con sus colectivos docentes y guíen esta construcción. Por eso citamos el día de hoy supervisores, asesores y directores, figuras líderes en cada una de sus áreas, en cada una de sus trincheras, que si logramos consensar esta mirada, seguramente vamos a obtener muy buenos productos. Entonces, compañeros, mucho éxito en la sesión del día de hoy. Gracias. Estamos en la Asociación Técnico Académico de Telesecundarias. Pues el día de hoy lo que nos viene aquí es para trabajar un taller que se llama Programa Analítico, que muchos de ustedes ya lo conocen. Y les agradezco mucho que nos acompañen un rato de trabajo. El día de hoy vamos a, como solemos decir, vamos a registrar un poquito el lápiz que tiene que ver con algunas actividades que vamos a estar desarrollando en cada uno de los espacios. Y lo que me gustaría es que cada uno participara con nosotros, ¿no? Para que podamos ir avanzando. La propuesta que traemos desde la Asociación Técnico Académico de Telesecundarias pues tiene que ver con el programa analítico. Está basado en el acuerdo 080823, que ustedes ya han revisado. Y asimismo, esta propuesta está basada también en la experiencia que nosotros hemos recuperado en las visitas que hemos realizado a las diferentes escuelas, a las visitas que hemos realizado en las direcciones regionales. Sí, como les comentaba, es una experiencia que nosotros les traemos también para compartirles, que hemos recuperado de muchas escuelas, muchos maestros que nos han invitado y nos han hecho sugerencias también, han tenido muchas dudas, como todos nosotros los hemos tenido. Sin embargo, hemos recuperado lo que creemos que es importante para compartirla también con ustedes, y tiene que ver con esta experiencia, ¿no? Entonces, pues es importante antes de iniciar que tengamos presente dónde estamos con el tema del programa analítico. Si no sabemos a partir de dónde estamos, entonces tenemos ese problema de no saber por dónde vamos a iniciar, ¿no? Pero si nosotros reconocemos en este momento dónde estamos, de acuerdo a lo que conocemos del programa analítico,
A partir de ahí vamos a ir avanzando, vamos a ir caminando. Esta es una propuesta que desde la Subdirección Técnico-Académica de Telesecundaria se está realizando para que ustedes lo valoren, como nos dijo el subdirector. Ustedes lo van a valorar y van a ver si es pertinente para sus docentes, pero que también los docentes lo conozcan y que ellos también puedan tomar decisiones y ver si les puede servir, les es útil o no lo es útil, pero que sean los docentes también quienes participen en decidir en esta propuesta. Bien, vamos a avanzar. Como pueden ver, dice programa analítico. ¿Cómo definirían el programa analítico? ¿Cómo lo definirían? A partir de sus saberes, de sus conocimientos, de la experiencia que ustedes ya tienen, del camino que han recorrido, pero estamos atendiendo lo que es el programa analítico, ¿no? Algunos dicen que es un documento, es una estrategia, es un organizador. Entonces, esas son las experiencias que cada uno de ustedes nos está compartiendo en este momento, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el acuerdo 080823? Creo que todos nos estamos acercando, ¿no?, a lo que es el concepto que nos maneja el acuerdo. Y desde ahí se dan cuenta que nos dice que es el resultado, ¿no?, el resultado del ejercicio en el que los docentes contextualizan y sitúan los procesos formativos, ¿no?, es lo que decían los maestros también. Entonces, este es el concepto que nos maneja el acuerdo. ¿Sí? Entonces, es el resultado. Entonces, es el ejercicio que todos hacen desde el plano 1, 2 y 3. Todo este conjunto responde a esta respuesta. Es el resultado, ¿no?, de todo eso que ustedes ya acaban de comentar. Bien. Es un documento que se construye, es lo que comentaban también, un documento. Aunque hay algunos autores que dicen que no, por ejemplo, Díaz Barriga, no, que dice es un proceso, ¿no? Aquí nos dice también que es un documento. Lo respetamos porque nos lo dice el acuerdo. ¿Ven? Entonces, hay varias ideas, concepciones. Como decimos, es algo que la nueva escuela mexicana está implementando, es algo que se va construyendo, reconstruyendo día a día. Y este documento, bueno, esta información, pues se va mejorando, ¿no?, con base a esta experiencia que ustedes han compartido. En base a la experiencia de esta información se va reestructurando, se va mejorando. Entonces, esa es la concepción que se tiene desde el acuerdo 080823. Planos del programa analítico. ¿Cuáles son? Creo que cada uno de ustedes ya conoce el plano 1, el plano 2, el plano 3. ¿Alguien nos quiere apoyar? ¿Cuál es el plano 1? Lectura de la realidad. ¿El plano 2? Contextualización. ¿El plano 3? Codiseño. Formulación, ¿verdad? Entonces ya ahorita ya no se llama codiseño, cambió. Con esto de que el codiseño a veces nos confundía mucho. Nos confundía porque el codiseño no solamente se hacía en el tercer plano, desde el plano 1, 2 y 3. Entonces, para no crearnos esa confusión, ahora se llama formulación del programa analítico. La formulación solamente sería la organización desde el plano 1, plano 2 y aterrizarlo todo eso en el tercer plano. Los niveles de concreción, lo que decía el maestro, ¿no? Hay 3 niveles de concreción. El programa sintético puede ser uno. Tenemos el macro, el meso y el micro, ¿no? Estos son nuestros 3 niveles de concreción curricular, ¿cierto o no? Sí. El macro circula a nivel ¿qué? Federal. A nivel federal o a nivel nacional. Y nos decía el maestro muy atinadamente, el programa sintético es uno de ellos. Telesecundarias tiene un documento, la dosificación de telesecundarias. Esa, ¿cómo está circulando? ¿Solo pueden acceder las escuelas telesecundarias del subsistema educativo estatal? No, ¿verdad? Está alojada en la página de telesecundarias y entonces ¿quiénes pueden tener acceso a ello? Todos. Entonces es un documento que está circulando a nivel nacional y entonces si tuviéramos que ponerlo en la casilla del macro, el meso y el micro, ¿en cuál casilla colocaríamos la dosificación de telesecundarias? Macro. En el macro, que también está a nivel nacional. Y luego tenemos el meso. El meso es aquella organización que tomamos como escuela para la implementación del currículum. ¿Cuál es el documento, por así decirlo, que representa esta organización que tomamos como escuela para la implementación de plan de estudios, plan y programas?
El programa analítico. El programa analítico. Por eso el programa analítico no se construye por docente, se construye con todos los miembros de la escuela porque atiende al nivel mesa. Y luego el micro, ¿cuál es el micro? Plano didáctico. Lo que hacemos en el aula, el escenario del micro es el aula. Y entonces es la planeación del docente en el aula. Con ese atendemos 3 niveles de concreción curricular. Y si miramos el segundo nivel, esta partecita gris está como abrazada por algo que llamamos codiseño, ¿no? Porque cuando nos empezamos a enfrentar a este término, el ciclo escolar antepasado, pensábamos que codiseño solo era generar nuevos contenidos, ¿no? Y nada más. Incluso por eso el tercer plano se llamaba codiseño. Y así venían. Incluso si nosotros revisamos el plan, el anexo al acuerdo 140822, vamos a encontrar que nos dice que el programa analítico tiene 3 planos y el tercer plano es el codiseño. Pero si nosotros revisamos el acuerdo 080823, mediante el cual nos dieron a conocer el programa sintético, ahí encontraremos que nos dicen que el tercer plano ya no es el codiseño, sino es la formulación del programa analítico. Porque el codiseño abraza todos estos procesos de contextualización y territorialización que le llamamos del currículo, ¿no? Entonces todo este proceso de atender el nivel meso y el nivel micro de concreción curricular, eso ya es codiseño. Entonces, desde que yo empiezo a formular con mi colectivo docente mi programa analítico, desde ahí ya estoy codiseñando. Ya no es solo la incorporación de nuevos contenidos, sino más bien es el ajuste y la territorialización de los contenidos establecidos, en el caso de nosotros, en la dosificación de telesecundarias. Cuando yo miro cómo voy a trabajar esta dosificación que circula a nivel nacional para esta telesecundaria específicamente, que no va a ser trabajado igual que la telesecundaria de Marco Soto, cuando yo empiezo a hacer estas diferencias, ya estoy codiseñando, ¿no? Nosotros, en telesecundarias, pues se puede decir que ya nos ahorraron un trabajo, ¿no? Un trabajo por la dosificación que nosotros presentamos. Vamos a continuar. Lectura de la realidad. Sí, entonces, ¿cómo abordaron el primer plano? Vamos a hablar de todos nuestros territorios. Territorio de escuela, de aula, de la comunidad, de la región. Vamos a hablar también de los problemas que hay en el municipio, a nivel nacional, a nivel internacional. Vamos a hablar de manera general, vamos a hablar de todo lo que queramos hablar. Por eso se llama la lectura de la realidad. Vamos a observar, ¿no? Vamos a observar esa realidad, qué ocurre, qué sucede ahí, ¿sí? Después vamos a analizar en esa realidad. Vamos a analizar, y una vez que ya analizamos, vamos a registrar lo que nosotros nos está llamando la atención de esa lectura de la realidad. ¿Qué es lo que se vive ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Eso es lectura de la realidad. Vamos a hablar de manera general, ¿sí? De todo lo que queramos hablar, y después, más adelante, lo vamos a ir concretando en un diagnóstico. Somos nosotros los que vamos a tomar decisiones, son también los alumnos. Es en colectivo también. También tienen que tomar decisiones de los papás junto con ustedes y con los alumnos que no se encuentran ahí, de los que ustedes han considerado o van considerando. Entonces, más adelante se dan cuenta, está el esquema. Ese esquema ustedes ya lo vieron en la fase intensiva del consejo técnico, ¿verdad? En este esquema, se dan cuenta, ahí se presentan todos los territorios. Todos los territorios, en este caso, nosotros le llamamos ahí escenario también y le llamamos territorio. Está el territorio de aula, el territorio escolar, el comunitario y el contexto regional, nacional e internacional. Y dentro de él están los ámbitos, ¿sí? Esos ámbitos lo que va a hacer es que nosotros nos apoyemos en ellos para que nosotros también ahí podamos considerarlos, no todos, solamente serían algunos que ustedes crean que son importantes y que quizás pasaron por alto y que no lo consideraron en esa construcción de su lectura de la realidad, y que ahorita quizás se den cuenta de que algunos de ellos los omitieron, ¿verdad? Pero que los pueden retomar, no hay ningún problema, esto los pueden retomar y los pueden considerar, porque acuérdense que el programa analítico es flexible
Lo podemos retomar en el momento que queramos, podemos hacer algunas adecuaciones, algunos cambios, pero siempre en colectivo, siempre que nuestro compañero esté de acuerdo, nuestra compañera esté de acuerdo, para que todos vayamos caminando por el mismo camino, y no porque el programa analítico es de todos, no solamente es de una persona, es de toda la escuela, ¿sí? Entonces, estas son algunos de los ámbitos que nos propuso la guía de orientaciones. Quizás algunos ahí no están todos, pero ustedes, si detectan algunos que no están, ustedes los pueden considerar, los pueden retomar y los pueden incluir en su programa analítico. Entonces aquí dice lectura de la realidad. ¿Qué nos dice? ¿Se concreta en dónde? En el diagnóstico socioeducativo. Y se combina con el análisis y selección de las narrativas. Esto ustedes ya lo vieron en la fase intensiva. Entonces, el diagnóstico se concreta aquí, ¿sí? En la narrativa. Ahí vamos a concretar nuestro diagnóstico. Acuérdense que en lectura de la realidad hablábamos de todo lo que queramos, de todo lo que observamos en la escuela, en el aula, en la comunidad y más allá. Eso es, después en lectura de la realidad observamos todo lo que consideramos, está ahí, algunos lo escribimos, otros los dejamos, pasamos por alto, pero bien, esto es lectura de la realidad, pero aquí en el diagnóstico se concreta por medio de unas narrativas. Ahí solamente vamos a seleccionar solamente algunas problemáticas, porque no podemos abarcar todas, solamente serían algunas problemáticas que nosotros consideremos o consideramos que nos está afectando en nuestra escuela, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con situaciones académicas corresponden al programa analítico, solamente ahí. De hecho, no sé si se recuerdan que el subdirector les comentaba también esa parte. Todo lo que tiene que ver con gestión corresponde al programa de mejora continua, ¿verdad? Para que no vayamos a resolver ahí todo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte académica, sobre todo los contenidos que tienen que ver con lo que nosotros les compartimos a los alumnos, ahí van todos esos problemas. Con eso los vamos a tener con esos contenidos. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué será? Si decimos en la escuela Benito Juárez, el 80% de los alumnos asiste regularmente a la escuela, ¿sí? ¿Esa cree que sea una problemática o una situación? Es una situación, sí, porque ni siquiera nos dice si es bueno o es malo, simplemente queremos analizar la información, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una... Pero si decimos, en la escuela Benito Juárez, el 80% de los alumnos asiste regularmente a la escuela, pero hay un 20% de ellos que nos dicen de manera regular. ¿Qué será? ¿Sigue siendo una situación o sigue siendo ahí, nos va a convertir en una problemática, una situación que tenemos que analizar también? Pero tampoco nos dice si es bueno o es malo, porque quizás ese 20% de alumnos puede ser que se dediquen, no sé, a la venta de dulces, ¿no? Ese 20% de alumnos. ¿Y creen que eso sea malo? No, ¿verdad? ¿Cuándo sería un problema? Cuando quizás ya no sea el 20%, quizás sea el 50%. ¿Ahora seguirá siendo una situación o será ya un problema? Es un problema, ¿no? Porque ya lo está pasando ahí y entonces tenemos que revisar. Pasó el ciclo escolar, era el 20, ¿qué está pasando? Está aumentando, hay ausencia de alumnos. Entonces ahí es ahí donde se puede considerar que ya como un problema. Vamos a colocar ahí una problemática que tenga que ver con la comunidad, una que tenga que ver con la escuela y una que tenga que ver con el aula, ¿sí? Tiene que ver con las siguientes preguntas. Son 3, 4, 5 preguntas. Esas preguntas nos permiten problematizar un poco y saber si es pertinente lo que estamos haciendo, lo que estamos seleccionando como escuela, ¿no? Como colectivo. Esas preguntas nos van a servir de apoyo. Si realmente nos acercan a la realidad, si nos acercan a la realidad, entonces quiere decir que estamos comprendiendo lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Pero si no solamente nos quedamos en una certeza, la certeza no está conectada con la realidad porque no lo estamos comprendiendo. Tenemos que acercarla a la realidad, para eso la tenemos que problematizar. Entonces aquí hay unas preguntas que nos pueden ayudar y apoyarnos para ver si lo que nosotros estamos eligiendo como problemas, realmente podemos continuar con ellos para atenderlos. Bien, entonces, dice la primera pregunta, ¿qué sabemos de las problemáticas en las que queremos incidir, ¿no? Ya sea de aula, escuela o comunidad?
¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar la tarea? Hay que ver si realmente contamos con los materiales o no contamos con los materiales. A lo mejor nos estamos comprometiendo con algo que no contamos todavía, no tenemos las herramientas. Entonces tenemos que tener solamente con lo que cuenta la escuela, hay que adaptarnos con lo que hay en la escuela solamente. Lo dice, ¿qué hemos dejado de hacer como escuela? Es una pregunta muy importante. Esa pregunta nos está acercando a la realidad. ¿Qué hemos dejado de hacer como escuela? Esa pregunta nos acerca mucho a la realidad. ¿Constituye un tema de interés para los alumnos? También nos acerca a la realidad. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Permite contextualizar y situar los proyectos parciales de aula? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Entonces, hay que valorar esa problemática o situación que hemos seleccionado como ejemplo ahorita. La vamos a cuestionar y vamos a ir respondiendo a esas preguntas. ¿Sí nos entendemos? ¿Hasta ahí está bien? Ok. ¿Cuántos escenarios o territorios tenemos? Tres. ¿Cuáles son? Aula, escolar y comunitaria. Aula, escuela, comunidad. Nosotros vamos a encontrar, compañeros, por eso pusimos estos dos conceptos. Si nosotros leemos plan de estudios, nos lo van a manejar como escenarios, ¿cierto? ¿Verdad? Como escenarios. En plan de estudios lo vamos a encontrar como escenarios. Pero si yo me echo un clavado en mi libro de proyectos, tomo 1, 2 o 3, voy a encontrar que en mi libro de proyectos de telesecundarias me lo establecen como territorios. Por eso es que les pusimos la palabra escenarios territorios. Y si ustedes miran, ya estamos como llevándolos un poco a la propuesta de telesecundaria desde que les decimos, ¿le avanzamos un poquitín, Jorge? Arriba, en este. Dice, culmina con el análisis y selección de las narrativas enriquecidas con la información recabada, susceptibles de ser consideradas para generar los proyectos de integración comunitaria. Que estos tipos de proyectos de integración comunitaria los trabajan todos los niveles, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria general, técnica y telesecundaria. Pero nosotros, aparte de los proyectos de integración comunitaria, tenemos otros, ¿no? Que son los parciales de aula y los académicos. Pero les estamos tratando de llevar a que las problemáticas o situaciones que ustedes identifiquen para ser trabajadas con su programa analítico sean las que van a ser motivo de los proyectos de integración comunitaria. Así como estamos tratando de hacer esfuerzos para que el alumno entienda por qué es importante abordar el tema de fracciones, un poco el esfuerzo está dirigido a que el docente entienda que las problemáticas que vamos o las situaciones que vamos a identificar en nuestro programa analítico tienen un para qué en los proyectos de integración comunitaria, porque si no de pronto se establecen en el programa analítico y el programa analítico se convierte en un documento de escritorio que se termina, se guarda en el cajón y se vuelve a sacar cuando venga la siguiente sesión ordinaria del Consejo Técnico y me digan que necesito revisar mi programa analítico. Pero si inserto esas problemáticas o situaciones en mis proyectos de integración comunitaria, automáticamente el programa analítico se convierte en un programa vivo que va a estar presente a lo largo de todo el ciclo escolar. Y entre más rayado, más maltratado y más horrible esté mi programa analítico, mucho mejor, porque quiere decir que lo traigo conmigo todos los días y es un documento que sí da fundamento a la intervención docente que hago en el aula. Si llego con mi programa analítico impecable, precioso, sin un rayón a final de ciclo escolar, en realidad ese programa analítico fue un documento de escritorio, lo que bien dicen nuestros compañeros docentes, pura carga administrativa, ¿no? La idea es que tengan, por eso es que estamos procurando ese eslabón con los proyectos de integración comunitaria. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿podría ser por ámbito? Sí. ¿Podría ser por escenario, territorio? Sí, también, ¿no? Porque entonces me permite situar el punto de llegada final. Luis, aquí no sé, diagnóstico socioeducativo, concentrar las narrativas, lo que ustedes hicieron, ¿no?
Hasta ahí creo que sí está entendido, ¿no? De que el diagnóstico socioeducativo es la concreción y la concretamos ahí con las narrativas. Entonces, avanzamos, por favor. Entonces, lectura de la realidad y diagnóstico socioeducativo es lo mismo. Nuevamente aquí les hablo de la semana de inicio, donde tenemos que tomar en cuenta a los alumnos y a los padres de familia. Adelante. Esta es la ruta que sigue, que es lo que ya estamos haciendo. Ya estamos en la... Ya concluimos lo que es el primer paso, ¿no?, del programa analítico. Contenidos que tienen las intenciones didácticas del contenido integrado, que es la dosificación, o bien también los podemos encontrar en los libros de proyectos, ahí están los contenidos. Esos contenidos, si yo digo, como este contenido, creo que no hay necesidad de una adaptación, lo pasamos directamente, ¿no?, para trabajar con los alumnos. Se refiere contenidos sin ajustes, ¿verdad?, como dice el maestro. Los contenidos contextualizados, esos tienen que ver con una adaptación, ¿no?, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al interés del alumno también, ¿por qué no decirlo? Tiene que ver, por ejemplo, con aquellos, supongamos que vamos a hablar de un contenido que tiene que ver con los ecosistemas, ¿no? Un ecosistema y la biodiversidad, por ejemplo, por inventarme algo. ¿Qué pasa con ello? Pues a lo mejor el contenido científico, como nos dice ahí, no sabemos cómo trabajarlo, quizás lo bajamos directamente como viene, no lo contextualizamos. Para poderlo contextualizar tenemos que conocer el territorio. Por ejemplo, si se dedican a la siembra de maíz, ¿no?, la siembra de frijol en ese territorio, tendríamos que contextualizar para que el alumno comprenda y entienda esa realidad, situar esa contextualización a su realidad, donde el alumno conozca, no sé, los tipos de seres vivos que se desarrollan o que se vinculan en ese ecosistema, cuáles son esos insectos o animales que ahí habitan, y con ello les podríamos explicar lo que tiene que ver con, así es. Con eso tiene que ver la contextualización, y es lo que nos pide la nueva escuela mexicana, que situemos a la realidad del alumno, ¿no? No podemos hablar a lo mejor de un ecosistema que no exista en la comunidad, que no exista pues en la escuela, ¿no? Entonces, a eso me refiere la contextualización. Por eso es importante que a nuestros docentes les digamos que tienen que revisar bien esos contenidos para que haga esa valoración y ese análisis junto con ustedes, que son los directivos, para que reflexionen bien en estos temas de contenidos sin ajustes y contenidos contextualizados. Ahora, ¿cuáles son los contenidos nuevos, ¿no? Esos contenidos que la nueva escuela mexicana le apuesta, porque sabemos que hay maestros que se atreven a hacer las cosas, tienen esa fuerza, ese valor para decir, quiero crear un contenido nuevo. No sé, puede ser que en el lugar donde estoy exista una sierra, ¿no?, donde quizás quiero integrar un contenido donde podamos mencionar que algunos de los animales que habitan ahí están en peligro de extinción, ¿no?, que quizás ni siquiera los especialistas lo saben, pero los alumnos lo saben, los padres también lo saben, qué animales están en peligro de extinción, y aunque venga un especialista a hacer la investigación, los papás ya saben qué animales están en peligro de extinción. Eso es un contenido nuevo que podemos integrar. Entonces, la nueva escuela mexicana le apuesta a esta parte de que los maestros podamos transitar de la contextualización a la territorialización, a eso se refiere, ¿sí?, con los nuevos contenidos. Entonces ahí es el maestro donde codiseña, como decía el maestro. A partir de ahí el maestro codiseña, construye contenidos nuevos, ¿no?, contenidos locales. Entonces, esa es la propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no?, también de que el maestro se atreva, dice, como dice Luis Miguel Cisneros, tiene que ser valiente, ¿no?, para escribir, redactar un contenido. Y quizás al inicio no nos va a quedar súper bien, ¿no?, pero ya el primer paso es arriesgarse a escribir sobre ese territorio, sobre ese lugar donde habitan los alumnos. Entonces, hasta ahí creo que se entiende, ¿verdad, maestros? ¿Podemos continuar? Muy bien. A ver, ¿ustedes qué entienden por proyectos de integración comunitaria?
de aula, ¿verdad? Integra la comunidad escolar, integra la comunidad en general, donde está la escuela, ¿verdad? ¿Sí va a entrar? ¿Perdón? Se trabajaron en... Bien. Entonces, a eso se llama por eso integración comunitaria. Entonces, porque también integran contenidos, ¿sí? Eso también nos faltó, porque integran contenidos. Por ejemplo, ¿sabes en el científico, en el caso del primer grado, qué contenidos se integran? Hay contenidos de matemáticas, ¿no? De biología. A eso se refiere también, por eso la integración comunitaria, porque en comunidad se desarrollan contenidos y se trabaja en comunidad. Por eso se llama proyectos de integración comunitaria. Y están los ejes articuladores. Por eso nuestra modalidad, por eso los especialistas de telesecundarias que elaboraron estos materiales, pues ya nos apoyaron, nos ayudaron bastante con la dosificación de contenidos, porque ellos en cada una de las intenciones didácticas ya tienen integrados ahí contenidos de las diferentes disciplinas. Hay contenidos, ahí están también los ejes articuladores y otros temas que por ahí se señalan. Bien, podemos continuar. Y pues ahí nos habla de lo mismo, que también los proyectos, esos proyectos de integración comunitaria, pues también dependen de otros proyectos. Dependen de los proyectos, por ejemplo, los proyectos parciales de aula, porque los proyectos parciales de aula lo que hacen es que los contenidos que ahí van a desarrollar los alumnos en comunidad, toda esa investigación que hacen, lo van a necesitar más adelante cuando empiecen a trabajar cada uno de esos proyectos. Por eso los alumnos van a empezar a identificar qué materiales van a utilizar. De hecho, en la semana de inicio, que también ya pasó, hay un apartado, lo estamos revisando, los grandes aliados. Ustedes se los pudieron revisar, ya lo vieron. Este en el caso de tercer grado, están todos los grados, están primero, segundo y tercero. En el día 5 de la semana de inicio que ya pasó, los maestros debieron haber analizado con los alumnos los materiales que ellos van a utilizar para poder abordar los diferentes proyectos. ¿Cuáles materiales pueden servir y cuáles materiales quizás no son tan importantes? Y si no cuentan con la información suficiente de los materiales que tiene la escuela, los alumnos pueden investigar en las diferentes bibliotecas que hay acerca de la comunidad, no sé, pueden investigar también en internet, ¿por qué no? Entonces, no solamente nos vamos a quedar con los materiales que nos ofrecen, ¿no? Los libros, por ejemplo, libros de texto. Los alumnos pueden buscar información también en otros, siempre y cuando esos materiales también pasen por las manos de los maestros, que también ellos validen esos materiales, ¿no? Si son útiles o no son útiles también para los alumnos. Muy bien. La que sigue, por favor. Otro video. De aula, escuela y comunidad para decidir los temas que se van a abordar. Adelante. Este es un QR. No sé si recuerdan ustedes que en telesecundaria se hizo una propuesta que tiene que ver con la simplificación, que la guía simplificada, no sé si ustedes ya la conocieron. ¿Ya la conocen, la guía simplificada? ¿Se las hicieron llegar? ¿No? Sí, ya se las hizo llegar a los maestros y a las maestras también. En ese QR están todos los materiales que tienen que ver con primer grado, segundo y tercero. Ahí se encuentra la simplificación. Es una propuesta que de hecho la federación bajó esa propuesta porque sí existía todavía la posibilidad de simplificar las intenciones didácticas. Entonces, el día 28 de febrero aproximadamente se trabajó un taller donde había una propuesta que mandó la federación, el cual hicimos desarrollar un taller con algunos docentes solamente, en el cual consistía en que tenían esa posibilidad de que los maestros pudieran simplificar esas intenciones didácticas, ¿sí? Es decir, si teníamos de hecho ahorita los libros tienen tres intenciones didácticas, ¿verdad? De esas tres intenciones didácticas, con esta propuesta solamente estamos haciendo una sola intención didáctica. Le llamamos al 3 a 1, ¿verdad? 3 a 1, porque solamente estamos proponiendo una intención didáctica. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes escuchábamos también que comentaban que eran demasiados proyectos académicos, sobre todo, los cuales los tiempos
no les alcanzaba para poderlos terminar o abordarlos. Entonces, la federación dijo que estaba esa posibilidad de que los maestros también pudieran simplificar, ¿no? Pero nosotros como asociación técnico-académica de las secundarias quisimos abonar un poquito, ¿no?, para ayudar al maestro. Tuvimos una experiencia también de un profesor por ahí que nos hizo un comentario: no, pero es que los docentes ya no van a querer hacer nada. No es cierto. Lo que solamente estamos apoyando es una ayuda nada más que le estamos dando, porque si se dan cuenta, estos materiales solamente tienen el qué y el para qué. El cómo no lo tienen. Y en el cómo está la contextualización que el maestro tiene que realizar. Es lo que no tiene, y eso no es tan fácil tampoco. Entonces, por lo menos le ahorramos un poquito el trabajo al maestro de poder organizar esa información. Y entonces, es una propuesta solamente. Ustedes junto con su colectivo van a tomar las decisiones, es decir, este material, pues si sirve, este material funciona o no funciona. Quienes deciden son ustedes como colectivo, junto con los docentes. Entonces, pero sí es importante que lo revisen, que lo valoren, si es funcional, no es funcional, pero vivan esta experiencia para revisarlo. Si gusta, sí, ahí nada más. Y esa es así como la organización que tiene que ver con la secuenciación y la temporalidad, ¿no? Aquí ya no estamos adelantando, de hecho más adelante lo vamos a volver a ver, pero aquí están organizados toda la propuesta. Si se dan cuenta, antes de todo el ciclo escolar teníamos tanto del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, en total teníamos 140 proyectos académicos, ¿verdad? ¿Sí, cierto? 144. Entonces eran muchísimos proyectos académicos. Ahora, con la propuesta, lo que estamos haciendo solamente estarán desarrollando los maestros, si así lo consideran, solamente serían 48 proyectos académicos. ¿Sí? 48. Y entonces van a decir: no, pues ahora nos sobra mucho tiempo. No, claro que no. Porque si los alumnos no alcanzan algún aprendizaje, el maestro tiene que fortalecerlo más adelante. Ahí, por ejemplo, solamente estamos ahí hablando, por ejemplo, del proyecto de campo formativo de lenguajes. En el campo formativo de lenguajes, se dan cuenta, en el mes de septiembre, en la primera semana, segunda semana, estaremos trabajando un proyecto parcial de aula. ¿Sí? Solamente son 2 semanas, y ahí viene el título también de la propuesta, de cómo se llama. Ahora no es de un solo, eran 3 nombres que tenía, ahora solamente integramos un solo nombre. Por ejemplo, el tema se llama Así lo siento, así te lo comparto, el nombre del proyecto parcial. Así lo siento, así me lo comparto. Y la propuesta es que se desarrolle diariamente 1 hora con 30 minutos, ¿verdad? Así es la propuesta. Y será desarrollado durante 2 semanas. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Así se va. Llega hasta octubre. Y si nos colocamos en el mes de noviembre, solamente hay una semana en la que se trabaja, porque hasta ahí alcanza a llegar ese proyecto parcial. En la semana que sigue, que es 1, 2 o 3 semanas, en esas 3 semanas lo que van a hacer los maestros, ¿qué pudieran hacer ahí? Dicen: no, pues entonces esos días o esas semanas nos están sobrando, nos vamos a llevar tranquilo, ¿no? ¿Qué pudieran hacer los maestros ahí? Y es algo que ya comenté hace ratito, como propuesta. Pueden hacer muchas cosas en esas 3 semanas, que dicen que nos están sobrando, pero no es así. El parcial de aula no se alcanzó a atender como debía de ser por los tiempos, no sé, por otras cuestiones que a veces el maestro tiene que desarrollar. Pues estaríamos atendiendo de ese lado en esta semana en las 3 semanas restantes, o a lo mejor con aquellos alumnos que todavía les ha costado un poquito caminar, ¿no? Ahí los podemos atender en esas 3 semanas, y así se van las demás semanas, seguimos avanzando. Y este es el formato. Ustedes creo que ya tienen en su lugar. ¿Sí? Comentábamos que, tenemos que realizar nada más un ejercicio con este formato. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla, porque si se dan cuenta, ¿qué vamos a hacer ahí? Tiene que ver con el primer trimestre, que es el primer grado, solamente como ejercicio. Vamos a colocar el nombre del docente. Imagínense que ustedes están frente a grupo, ponen su nombre, proyecto de aula, le van a poner el nombre del proyecto de aula, proyecto escolar y proyecto comunitario. Sí, eso sería para el primer trimestre. Vamos a colocar el campo formativo. ¿Ya todos están en su hojita?
Muy bien, en el campo formativo vamos a suponer que estamos hablando de saber y pensamiento científico, ¿no? Número progresivo, dice número de proyecto parcial de aula. Ahí lo que tenemos que hacer, pero no tenemos los materiales, lo que tenemos que hacer, y aparte que no tenemos los materiales en este momento, porque todavía está iniciando el ciclo escolar. Los maestros todavía no están desarrollando sus proyectos completos, apenas cuando están empezando, sus proyectos parciales. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque apenas inició el ciclo escolar. Entonces todavía como docentes, o también los alumnos todavía no han construido su proyecto parcial de aula, porque apenas están empezando, no han terminado su proyecto parcial de aula. Los maestros tampoco, pues, igual no han, junto con los alumnos, no han terminado su proyecto parcial de aula, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos esa información todavía, pero lo hacemos como ejercicio nada más. ¿Qué es lo que íbamos a hacer ahí? Donde dice proyecto, número de proyecto parcial de aula, vamos a colocar, por ejemplo, proyecto parcial de aula número 3. Yo estoy diciendo ahí que ese proyecto parcial de aula número 3 atiende al proyecto de aula. Al proyecto de aula, los alumnos no comprenden cuando le dices un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese proyecto de aula, con ese proyecto parcial de aula estoy diciendo o estoy indicando que ese proyecto me sirve a mí para atender a ese proyecto de integración comunitaria que es el de aula. Entonces ahí vamos a colocar todos los proyectos parciales de aula que atiendan a ese proyecto de integración comunitaria. Ejemplo, como les comenté, el de aula. Una vez que hagamos lo mismo, en el siguiente rubro que es proyecto escolar, también vamos a colocar el campo formativo, nuevamente colocamos saberes y pensamiento científico. Número de proyecto parcial de aula, vamos a suponer que es el número 5. Estoy indicando que el proyecto parcial de aula número 5 atiende a ese proyecto de integración comunitaria que se llama proyecto escolar. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces hagamos el ejercicio. Proyecto comunitario, igual saberes y pensamiento científico. Número de proyecto parcial de aula, vamos a suponer que es el 8. ¿Sí? Que es el 8 y ahí estoy indicando que ese proyecto parcial de aula atiende al proyecto de integración comunitaria que se llama proyecto comunitario. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Les comentaba que solamente lo hagamos como ejercicio porque apenas está iniciando el ciclo escolar. Todavía no hemos terminado ningún proyecto parcial de aula, ya terminamos proyectos parciales de aula. ¿No, verdad? Voy a terminar algún proyecto. Puede ser, mejor un ejemplo de proyecto comunitario o proyecto escolar. Tiene que ver con la falta de espacios verdes en las escuelas o en la comunidad, no sé, por decirme algo. Checar si realmente ese tema es de impacto o es de motivador para los alumnos, o bien cambiamos, en vez de decir la falta, podríamos hacer reforestación de espacios verdes, por decir algo, ¿no? Ahí tiene que buscar también la temática. Tiene que ver con el problema, una cosa es el nombre del problema, otra cosa hay que ponerle el nombre del proyecto que sea un nombre de proyecto pues, interesante, motivador para los alumnos también. Sí, ¿qué más? Seguimos ahí. El tercer plano, perdón, formulación del programa analítico. Bien, a ver en qué consiste la formulación del programa analítico. Dice, ¿qué se deberá hacer en este plano? ¿Se acuerdan que realmente lo dejamos como diseño, ¿no? Unidad, temporalidad, ¿no? En eso consiste el tercer plano. De todo lo que se hizo arriba, del primer plano, el segundo plano, y aquí aterrizamos todo. Organizamos. A ver, seguimos avanzando. Y ahí nos dice, formulación del programa analítico. Se organiza la secuenciación, temporalidad de contenidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? También se anunciará de manera general algunas vinculaciones y metodologías, que es lo que hicimos ahorita como que es vincular, ¿no? Como que nada más. Asimismo se define de qué manera estarán presentes los exarticuladores. El programa analítico de escuela debe tener una integración que no sea solo la suma de los programas analíticos por grado, debe haber una integración curricular, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, no solo es de que los alumnos trabajan en comunidad, no, si ahí también lo que tienen que hacer es integrar todos los contenidos que nos ofrecen los campos formativos en cada uno de los proyectos parciales de aula. Y creo que se les recuerda este material, ¿no? La tuvieron en la fase intensiva. En eso consiste el tercer plano, la formación del programa analítico.
tiene que ver con cada uno de esos pasos que ustedes ya algunos ya mencionaron. Tienen lo que tiene que ver con el diagnóstico socioeducativo, la contextualización, la integración curricular, lo que comentábamos, la secuenciación y temporalidad, orientaciones didácticas generales, sin desarrollar la planeación didáctica, todavía no se hace eso. ¿Sí? Sugerencias de evaluación formativa, es lo que más o menos debe de contener ese tercer plano, tiene que ver con una formulación. A ver, ¿seguimos avanzando? Nuevamente les había comentado que íbamos a volver a revisar este formato, esta propuesta. Ahí lo que se comentó arriba está plasmado aquí. Aquí se dan cuenta, solamente es una propuesta de organización. Ustedes van a decidir con qué proyecto parcial de aula van a iniciar, si llevan la secuencia o no llevan esa secuencia, ¿no? Entonces ustedes son los que van a decir, bueno, el colectivo docente, cuando ustedes van a decidir qué es lo que tienen que, con qué temática tienen que iniciar o desde dónde tienen que partir. No importa, a lo mejor el orden que lleva ahí, ustedes van a decidir de dónde, ¿no? Igual los tiempos, es una propuesta que estamos planteando ahí, es una propuesta de los tiempos. Asimismo también vemos también, se le colocó un nombre a cada proyecto parcial de aula, y es lo mismo que les comentaba hace rato. Sobre esta propuesta, ¿tienen algún comentario que ustedes nos quieran compartir? Para que puedan hacer esa adecuación, esa contextualización, para este espacio en blanco. Es lo que les estoy comentando ahorita. Ahora, si en caso de que hubiera contenidos nuevos, ¿dónde creen que los colocarían? A lo mejor ahí habría un espacio, ¿no? Habría otro espacio a esa propuesta y agregamos otro espacio más, por si los maestros deciden integrar contenidos nuevos, ¿por qué no decirlo? Como comentábamos, los maestros, quizás hay alguno que se atreve a decir, yo ya empecé a hacer un contenido nuevo, tiene que ver con la realidad de la escuela, de donde está la comunidad o de la región. Quiero integrar un contenido nuevo, igual, no sé, podemos abrir un espacio ahí y agregamos, ¿no? Entonces, esta es solamente una propuesta, ese formato ustedes también lo pueden mejorar o decir las cosas que no me gustan y mejor que sigo como ya iba, que estaba funcionando muy bien. Hasta ahí se entiende. Entonces ahorita, si gustan, analizamos unos minutitos el formato, o si ya está claro la necesidad, cómo van a trabajar los alumnos esos proyectos de integración comunitaria, cómo van a trabajar los proyectos parciales de aula para desarrollar esas orientaciones didácticas. Luego dice sugerencias de evaluación formativa. Ese es un tema también que hace mucho ruido, ¿verdad? Evaluación formativa. ¿Qué entienden por evaluación formativa? ¿O qué tenemos por evaluación formativa? Sabemos que muchos creemos o pensamos que si estamos llenando un formato que tenga que ver con el llenado de cualidades de los alumnos, creemos o pensamos que ya estamos trabajando en la evaluación formativa. O bien, si nosotros le decimos a los alumnos, si me entregas 10 firmas en este trimestre, pues vas a tener una buena calificación. Muchos creemos que esa es la evaluación formativa, ¿no? Y esa no es la evaluación formativa. Estamos ahí trabajando algo como veníamos haciéndolo pues ahora sí, en ciclos escolares pasados. La evaluación formativa no es eso. De acuerdo a lo que dice Margaret Heritage, una doctora inglesa, nos dice que la evaluación formativa lo que hace es informa sobre el aprendizaje. La evaluación formativa informa sobre el aprendizaje para que los maestros cuenten con esa información y puedan tomar decisiones, para que puedan apoyar a los alumnos en su aprendizaje y para que los alumnos sigan avanzando. Esa es la evaluación formativa. La evaluación formativa no mide ni resume el aprendizaje. Esa es otra cosa. Esa es la evaluación sumativa. Entonces, pensamos que en la evaluación formativa queremos aplicar rúbricas, queremos aplicar exámenes.
Si nosotros queremos saber qué aprendió el alumno y cómo lo aprendió, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un examen, ¿sí? Y eso es evaluación sumativa. Entonces, que nos quede muy claro eso de la evaluación formativa. La evaluación formativa Es que la evaluación formativa tiene... es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la evaluación formativa también no solamente es para el aprendizaje del alumno, también es para el maestro, porque para el maestro ahí se va a dar cuenta que puede adecuar, ¿no? Puede hacer adecuaciones ahí, puede contextualizar mejor. Eso es la evaluación formativa. Entonces, muchas veces erróneamente hemos creído que la evaluación formativa tiene que ver con hacer exámenes o pedir trabajo a los alumnos, ponerlos revisados. Esa no es evaluación formativa. De otra manera, dice, nuevamente vuelvo a repetir, bueno, esta se llama la doctora Isabel Camacho, que es la directora de materiales, de la Dirección de Materiales Educativos, algo así. Ella también hace esta reafirmación, si gustan este video también lo pueden ver de ella, donde también habla sobre la evaluación formativa, y es la que menciona que en los consejos técnicos se sigue trabajando sobre los formatos, sobre las rúbricas para la evaluación formativa. Ella lo dice, no lo digo yo, lo dice la doctora Isabel Camacho. Si gustan ver ese video, ahí lo comenta, y también ella nos hace ese comentario que en los consejos técnicos se sigue trabajando todavía. Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que desaprender muchas veces. No es hoy sí, mañana no, hasta la otra semana, no, es día a día, es minuto a minuto, en ese momento, no se hace después, y puede ser oral y puede ser escrita de dos formas. Pues recomiendan muchas veces es más fácil la oral, ¿no? Porque en ese momento aprovechamos cuando un alumno está entendiendo mal el tema, en ese mismo rato hacemos la retroalimentación, y en ese momento aprovechamos ese espacio para que el alumno nuevamente le demos esa dirección y pueda continuar con sus demás compañeros en ese proceso de enseñanza. Ya no estamos frente a grupo, ¿verdad? Pero los docentes, pues en ese espacio creo que pueden proporcionar más elementos para ir construyendo cada uno de esos espacios, sobre todo también en la evaluación formativa, ¿no? Como ellos están en la práctica, ya saben qué es lo que van a colocar, pero más o menos ustedes se llevan la idea de lo que debe de llevar, o debe escribir el docente, ¿no? En esos espacios, para que lo puedan comentar, y creo que con la experiencia que ellos tienen, van a dar mucha información, nos van a dar más luz para, pues, todavía fortalecer cada uno de esos espacios. Ustedes los conocen, son los formato sugerido, ¿no? Ustedes a lo mejor le quitan, le ponen ahí, si es que les sirve, si no, lo vuelven a hacer, ¿sí? Entonces, como decimos, no hay recetas, ¿verdad? No hay recetas, es solamente una propuesta, y los colectivos deciden qué es lo que van a colocar, qué tal. Lo que sigue, por favor, es el autoformato, se da cuenta, es primero, segundo y tercer grado. Solamente el primer grado, y ya está para los 3 grados, hasta el tercer grado, son los mismos espacios, la misma información. ¿La que sigue? El programa analítico, y otra es esta que yo espero que ya ustedes lo hubiesen entendido, la propuesta simplificada de proyectos académicos, en la cual pasamos de, eran 48 proyectos académicos que había que implementar en el primer trimestre, a solo 16 proyectos académicos. Yo espero que esto me haga favor de hacerlo llegar con los docentes. Soy honesto, no fue preparado ni para supervisores, ni para asesores, ni para directores. Fue preparado para los docentes, entonces apóyenme haciéndoselo llegar a los compañeros docentes y que ellos tomen decisiones respecto a si les es útil o no. Si un docente me dice que no le fue útil, que está mal hecho, a lo mejor se va, ¿no?, a sentir mal un poco miedo, pero no pasa nada. Pero sí sería muy lamentable que yo llegue a una escuela y me digan los docentes de qué me está hablando. Yo no tengo ni idea de lo que usted me está diciendo porque nunca me lo pasaron, nunca me lo dieron a conocer y no sé de lo que me está hablando. Eso sí sería muy lamentable. Por favor, tengamos claro todos desde nuestra trinchera, supervisores, asesores, directores, tenemos que tratar de buscar alternativas que permitan facilitar el trabajo que ya tiene bastante el docente frente a él.
¿no? Si nosotros trabajamos con esta mística, les aseguro que el docente frente al grupo va a dejar de quejarse de que a nosotros, directores, supervisores o asesores, se nos dan N cantidad de ocurrencias que lo único que hacen es saturarlo de trabajo. Encontremos más bien alternativas que le aligeren esta carga que ya es bastante pesada, ¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos cada una de las figuras. Hay cosas que son necesarias, obligatorias hacer. Tiene que planear, claro que tiene que planear, ¿no? Pero ¿cómo planea? Si encontramos alternativas para hacerle más fácil ese proceso que tiene que hacer, será bueno, ¿no? Tenemos que construir un programa analítico en el caso de nosotros, con nuestros docentes, sí, lo tenemos que construir. ¿Cómo? Aquí les presentamos el día de hoy una alternativa, que es una propuesta, no es indicación. No es que cuando Marco vaya a visitar la escuela de alguno de ustedes, les diga, a ver, ¿dónde está el formato que les dimos del programa? Jamás, jamás. Es una propuesta, y si alguien me dice en un par de meses cuando lo visite, la propuesta me sirvió para hacer un escalón que me permitió construir esto que está a la manera de ver de nosotros, colectivo docente y director, mucho más minucioso, más claro, me permite una mejor implementación, pues se los aplaudiré. Porque reitero que la idea es hacerles llegar propuestas, no indicaciones, por favor. No nos vayamos con la idea de que el docente tiene que planear en tal formato o que el programa analítico se hace solo de esta manera. No hay una única manera de hacer un programa analítico, no hay una única manera de planear una clase. Tenemos que estar abiertos entonces a las diferentes maneras en que se hace, y eso a las figuras de acompañamiento, asesores, supervisores y directores, nos demanda tener un amplio conocimiento, porque tenemos que entender cómo planea Marco, que no se parece a la manera en que planea Patricia, que tampoco se parece a la manera en que planea Beder, pero yo debo de tener elementos para acompañar a Marco, a Patricia y a Beder, como estén planeando. Y yo, supervisor, debo de tener elementos para acompañar al colectivo de Roberto, ¿no?, de Juan Esteban y de Cristian, que hicieron la construcción de su programa analítico totalmente diferente. Pero debo de tener conocimientos para acompañar esas construcciones como hayan sido, ¿no? Entonces, compañeros, la tarea es fuerte. Para las figuras de acompañamiento la tarea es fuerte, pero creo que si la vamos abrazando de manera paulatina, tampoco se va a hacer tan pesada. Así como le decimos a nuestros docentes que no tienen que aprenderse plan y programas de estudio ahorita ya, ¿no? Porque es un proceso de apropiación paulatino, también nosotros tenemos que ir aprendiendo a acompañar de manera paulatina. Lo que sí no podemos hacer, yo les pido por favor no hagamos, es, a ver Patricia, necesito tu programa analítico para el 30 de septiembre, ¿no? Eso por favor no lo hagamos. Creo que algo que sí nos debemos de llevar claro, si pasamos el video de Díaz Barriga, sí, es que el programa analítico es un proceso, ¿no?, que se materializa en un documento, pero entonces es un proceso que tiene una temporalidad anual, y ese proceso del programa analítico del ciclo escolar 2024-2025, ¿cuándo se va a terminar? Hasta el último día del ciclo escolar 24-25, ¿no? No le puedo decir a nadie que quiero su programa analítico para septiembre, por favor no hagamos eso, ¿no? ¿Vale? Compañeros, espero que este taller haya sido útil, que se lleven una herramienta. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.